buenas noches a nuestros visionantes de la tarde de hoy, jueves 3 de noviembre, donde nos reunimos al llamado para conversar alrededor de la ley reguladora del FES, del Fondo Especial para la Educación Superior. Este es un espacio traído para ustedes de parte de la Escuela de Ciencias Políticas y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con la amable colaboración de los panelistas y las panelistas que nos acompañan esta tarde. Para no demorarnos, quisiera presentarles a quienes nos compartirán sus argumentaciones, no sin antes contextualizar a quienes no conocen sobre la ley reguladora del FES, el proyecto de ley que vamos a conversar hoy, algunos datos de interés. El proyecto fue presentado el pasado 6 de octubre del 2022, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, lleva por número de expediente el 23.380. Acompañaron la firma del presidente de la República en esta iniciativa de ley, la firma de la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller Castro, y la firma del ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. A la fecha de inicio de este conversatorio aún no tenía una comisión legislativa designada. Sin embargo, pues es una materia que por el objetivo que tiene es de vital importancia discutir, profundizar, detallar y debatir también. Entonces les presento ahora sí a nuestros panelistas. Vamos a empezar con la participación de la doctora Rosaura Chinchilla, quien es profesora de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, doña Rosaura, y tiene un espacio alrededor de unos 10-12 minutos para una introducción a la temática, para que luego volvamos a la conversación. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, doña Eugenia, y a todas las personas que nos escuchan y que siguen esta transmisión. Yo voy a limitarme a hacer, en la medida de lo posible, un análisis jurídico en relación con el proyecto de ley. Para eso, evidentemente, debo partir de unas nociones básicas. En 1949, cuando se emite la Constitución Política actual, uno de los temas, y se menciona inclusive en la exposición de motivos del proyecto que estamos comentando, uno de los temas fundamentales en la discusión de ese diseño del Estado costarricense que se hace en la Carta Fundamental que nos rige a hoy, tiene que ver con la posición de las universidades, en ese entonces solo la Universidad de Costa Rica, en el marco del Estado costarricense. Recordemos que estábamos saliendo de un conflicto interno y que buena parte del objetivo del constituyente era la atomización del poder. Por eso, a diferencia del modelo tradicional de 3 poderes, nuestro constituyente plantea un cuarto poder, que es el electoral, con ese rango, pero no solo se limita a plantear los 4 poderes del Estado, sino que establece la posibilidad de autonomías de diferente tipo, instituciones autónomas, incluyendo instituciones bancarias, a lo interno de cada poder, órganos de control, porque el objetivo fundamental era disminuir la concentración de poder que había generado algunos de los problemas históricos que terminaron en el conflicto de 1948. Entonces, si nosotros observamos ese modelo de Estado, no solo tenemos 4 poderes, sino instituciones con un nivel de autonomía que después va cambiando con el devenir del tiempo. Dentro de ellas, la Universidad de Costa Rica y posteriormente las universidades estatales y el régimen municipal. La Universidad de Costa Rica se incorpora a la Constitución, era una institución que venía desde los años 40, recién fundada. Posteriormente se incorporan las otras universidades estatales y ese artículo 85 de la Constitución Política, que originalmente establece la regulación, 84, perdón,
del tema de la Universidad de Costa Rica posteriormente se va ampliando para incorporar a todas las universidades estatales. Primer aspecto. Segundo aspecto, para quienes no tienen conocimiento jurídico, hay que partir de una base que está establecida en la misma Constitución, que es un principio esencial del ordenamiento jurídico, que es la jerarquía normativa. Es decir, y es la base del Estado de Derecho, que hay normas que tienen mayor valor que otras. En este caso, la Constitución política tiene un mayor valor que los tratados y que las leyes, en primer lugar. Pero en segundo lugar, producto de una serie de cambios que no voy a detenerme a analizar porque no tengo tiempo para ello, con el devenir del tiempo y sobre todo por allá de los años 90, se incorpora a la legislación costarricense todo el bloque de convencionalidad, con el mismo o superior valor a la Constitución política. Es decir, en la medida en que Costa Rica firme tratados y cada tratado tiene órganos de cumplimiento, y esos tratados o lo que digan los órganos de cumplimiento otorguen mayores derechos que los que establece la Constitución, esos tratados predominan sobre la Constitución. En consecuencia, una ley que choque contra una Constitución o que choque contra un tratado o contra lo que han dicho los órganos encargados de interpretar la Constitución o de interpretar los tratados a nivel internacional, no es una ley válida. Ahora bien, dentro de esas autonomías que se establecen constitucionalmente hay diferentes grados. En derecho administrativo se habla de autonomías de grado 1, es decir, de aquellas instituciones que tienen la posibilidad de regularse administrativamente, se trata, o de autoadministrarse, se trata de la autonomía menor. Hay autonomías que se denominan de grado 2, que además de la autonomía administrativa es la autonomía política o de gobierno, de decidir o de dirigirse políticamente, fijar sus objetivos, sus metas, y hay autonomías de grado 3. La autonomía de grado 3 es la autonomía plena, la autonomía organizativa, autoorganizativa propia, que implica que la institución pueda inclusive emitir sus propias normativas de organización. En la Constitución, producto de todas las reformas constitucionales del 49 hasta hoy, las únicas autonomías grado 3 que existen en el diseño constitucional son las del régimen municipal y las de las universidades estatales. Eso implica entonces que cuando el artículo constitucional señala que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, ahí nos está aludiendo a un tipo de autonomía que se trata de la autonomía administrativa. Posteriormente señala de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones para darse su organización y gobiernos propios. Ahí nos habla de la organizativa plena. Y más adelante señala que el Estado dotará a las universidades de patrimonio propio y colaborará con su financiación. Ciertamente, esa norma constitucional de rango superior originalmente tenía otro diseño que se menciona inclusive en el proyecto de ley, fue evolucionando respecto a los montos presupuestarios que debían otorgarse o cómo debían otorgarse, pero la norma vigente constitucional, repito, es la que hemos indicado ahí. Por otra parte, ¿por qué digo esto? Bueno, porque la Sala Constitucional desde muy vieja data ha reconocido que esa autonomía establecida constitucionalmente, que es la de mayor rango, hace que, lo dijo en el voto de 1993, el 1300,
1313, que esa autonomía es especial, es completa, por eso distinta del resto de las materias del ordenamiento jurídico, e incorpora la autonomía económica según una reforma que se hizo en 1975. Por otro lado, Costa Rica pertenece o ha suscrito tratados de derechos humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Protocolo del Salvador, la Convención, que es un protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué hice aquella referencia a que lo que se otorgue en derechos humanos tiene el mismo o superior valor de la Constitución? Porque dentro de ese protocolo de El Salvador y también dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha suscrito Costa Rica, se reconoce en primer lugar la libertad de cátedra como derecho constitucional, pero también de ahí se ha derivado no solo el derecho a la enseñanza, sino la autonomía universitaria. Y esos derechos, en la medida en que hayan sido interpretados por diferentes organismos internacionales, esa interpretación y ese avance normativo no puede retrocederse. En derechos humanos existe un principio que se denomina el principio de progresividad. Una vez que un Estado avanza y reconoce un derecho, no puede retroceder para decir, no, mire, ya no quiero seguir dando eso, sino lo anterior. Y eso ha sido reconocido recientemente en diciembre de 2021 en los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, que producto de la arremetida de diferentes gobiernos en Brasil, pero también en Nicaragua, por la fuerza policíaca o militar, pero también por el poder económico, se han dado en diferentes partes de América Latina. Ahora bien, partiendo de este marco, que es el marco normativo que tenemos para analizar el proyecto, ¿cuáles son las dificultades que presenta este texto? Bueno, que a pesar de que reconoce todo este panorama en la exposición de motivos, cita a su conveniencia diferentes pronunciamientos de la Sala Constitucional, pero no los desarticula en su contexto, para terminar estableciendo en 10 artículos lo que pretende, que mucho de eso lo desarrolla en la exposición de motivos, que es el discurso manifiesto, fiscalizar los recursos estatales, que está bien, que es un tema que organismos internacionales han dicho y la universidad o las universidades estatales no se han negado a ello, de fiscalizar o de dar cuentas del uso del dinero público. Sin embargo, con ese discurso manifiesto se busca o se pretende realizar cosas que van muchísimo más allá y que afectan la autonomía universitaria. Por ejemplo, para ir ya dando ejemplos concretos y cerrando esta primera intervención, en el artículo 3, una vez que señala quién va a administrar el FES, dice que los excedentes, de acuerdo con la programación, una vez que se apliquen, pasarán a la Caja Única del Estado. Es decir, independientemente de las posibilidades de planificación a futuro con que ahora puedan utilizarse excedentes, se elimina esa posibilidad ya de inversión a largo plazo, y cualquier excedente en una política cortoplacista tiene que una política cortoplacista de administración del presupuesto universitario tiene que devolverse al Estado, lo que en última instancia implica una disminución sustancial del aporte económico del Estado, que está establecido en la Constitución, que la misma Constitución dice que no puede disminuirse, que el principio de progresividad del derecho internacional dice que no puede disminuirse. Pero eso, que ya de por sí es grave, es lo menos grave de todo. Si nos vamos al artículo 5,
nos dice que se va a crear un Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria, que además del CONARE va a estar integrado por 4 ministerios del Poder Ejecutivo, que van a tener la función de fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento, pero no de un financiamiento que determinen las universidades estatales de acuerdo a su política de administración plena que les otorga su autonomía de grado 3 constitucional, sino que para esos efectos, nos dice el artículo 7, las formas de inversión tienen que ser en función de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo lo determinan instituciones ajenas al poder, a las universidades estatales. Entonces, si por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo nos indica que solo tenemos que, o que requerimos, porque además lo dice con todas sus letras, la exposición de motivos, que es necesario ajustar, nos dice, es necesario dimensionar la autonomía de las universidades para que éstas tengan la obligación, para que el monto del FES cumpla con leyes, etcétera, y que se ajuste a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que no haya un divorcio entre las carreras solicitadas por la empresa privada y qué sé yo. Entonces, si lo que se requieren son técnicos en una área en particular y eso se fija en el Plan Nacional de Desarrollo, del que solo tiene injerencia el Ejecutivo, las universidades estatales van a estar obligadas, porque además, si no lo hacen, sus autoridades incurren en 2 delitos, en ajustar las carreras, en ajustar el financiamiento, en ajustar las becas a esas carreras meramente técnicas, lo cual elimina la posibilidad que forma parte ni siquiera de la autonomía de grado 3, sino de la autonomía de grado 2 de las universidades estatales de dirigir el rumbo de sus políticas académicas. Adicionalmente, nos señala, y ya con esto concluyo, perdón, nos señala el proyecto de ley que se va a los indicadores para medir la forma de distribución de los recursos, dependerá de la cantidad de profesores requeridos con base en el número de alumnos matriculados. Es decir, se está estableciendo la posibilidad de que por esta vía se nos diga cuántos son los alumnos que en un modelo determinado de educación bastante tecnocrática son los que se requieren según grupos o según profesores. Carreras dedicadas al arte, carreras dedicadas al pensamiento, a la filosofía, a la investigación, que económicamente no respondan a los designios del mercado y que en consecuencia tampoco tengan una cantidad de alumnos significativa, no van a ser entonces objeto de justificación del gasto por esta vía, y es uno de los mecanismos indirectos de afectación de la autonomía universitaria. Eso en términos generales, sin perjuicio de algunas otras precisiones posteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Rosaura, y le agradecemos y nuevamente reiteramos el honor de tenerla acá con nosotros. Nada más precisar, al inicio de la transmisión indiqué que aún no se había asignado comisión a este proyecto de ley. El día de ayer se anunció en el plenario legislativo que va a ser analizado por la Comisión Especial de Educación. Para quienes hagan seguimiento a estos temas y que en especial quieran dirigir acciones de incidencia política sobre la materia, el proyecto de ley, la comisión, perdón, está presidida por doña Sonia Rojas, que es diputada de Punta Arenas del Partido de Liberación Nacional,
Y el secretario de dicha comisión es don Leslie Borges, que es diputado de la Puebla del Partido Unidad Social Cristiana, y una lista más amplia. Nada más quería corroborar ese dato antes de continuar. Según el orden que habíamos establecido, le damos la palabra a Sandro Montero, quien es estudiante de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Bienvenido, Sandro, y tienes tu espacio a partir de este momento. Bueno, muchas gracias. Específicamente a todas las personas que estamos acá participando y a quienes nos escuchan también a través de las redes. Creo que, bueno, es importante antes de mi participación aclarar unos ciertos puntos del por qué estamos acá. Bueno, mi compañera Sandra Bea y yo, Sandro Montero, somos estudiantes activos de la Escuela de Ciencias Políticas y somos al final de cuentas ciudadanos y ciudadanas que estamos interesados en este tipo de manifestación, al final de cuentas coyuntural, que está planteando el Ejecutivo y que pues al final de cuentas como estudiantes de ciencias políticas pues nos llama la atención y nos interesa verla desde nuestra profesionalidad y desde lo que podemos aportar como estudiantes también. No sin antes recordar que al final de cuentas somos parte del estudiantado que está plenamente interesado por las consecuencias, en este caso, abiertamente decirlo, negativas del proyecto de ley que se está analizando, y no solo para nosotros como estudiantes, sino para todo el quehacer universitario. Bueno, uno de los primeros puntos que quisiera tocar, principalmente, es que como lo ha hablado la compañera Rosaura, muy bien especificado sobre el tema normativo, yo quisiera hacer un énfasis más que todo de la generalidad en la que el Ejecutivo está tratando el tema político, ¿verdad? En sustantivo, de lo que se trata el quehacer universitario y lo que se trata al final de cuentas la relación de la universidad con la sociedad. Podría decirse que hay una dicotomía construida desde el Ejecutivo y esto ha respondido innumerables veces desde que está en función de la manera en la que el mismo Ejecutivo trata la política y hay una dicotomía en institución-empresas. Hago el énfasis de que es una dicotomía porque es una relación que en sí misma no existe, porque una institución y una empresa conceptual y el quehacer, al final de cuentas, para el que naturalmente sirven a la sociedad, son completamente diferentes. Entonces es una relación que es construida y por eso es dicotómica y la está poniendo en la mesa, ¿verdad?, de discusión pública con este proyecto. Instituciones, bueno, he de decir que la institución al final de cuentas responde no solo a el quehacer en la sociedad también, sino a toda la generalidad de la sociedad. Entonces, la institución pública por naturaleza no es una empresa, no se trata como una empresa y tampoco se administra como una empresa. Es bastante peculiar que doña Caterina, también la ministra de Educación, pues esté tratando de esta manera el tema. También me parece que es de esperarse. Ella, bueno, ha estado involucrada al final de cuentas en la administración y su familia y demás, en administración de organizaciones privadas, como lo son las universidades privadas, completamente diferentes a las universidades públicas. Las universidades públicas, antes de universidad, son instituciones estatales y son instituciones públicas que responden a unos intereses, no específicamente, como lo dijo la compañera Rosaura, a las del mercado, ¿verdad? Entonces, esta dicotomía que nos muestra muy por encima este proyecto es también percibir la institución universitaria como una empresa productora de profesionales para el mercado. Y al final de cuentas hay una relación entre la existencia de la universidad como solo los actores sociales de profesores e estudiantes. Y el quehacer universitario y todas las universidades estatales como tal y la institución pública de la universidad no son solo profesores y estudiantes. Los gastos al final de cuentas de todo el quehacer universitario que
ya han sido bastante e innumerables ataques a la universidad en cuestión de salarios. Obviamente es un gasto mayoritario porque el quehacer universitario no es solo para pagar los salarios de los profesores. Los profesores y otras personas administrativas también son encargadas de centros de investigación, de proyectos de TCU, el pilar de la acción social y de todo lo que almacena el quehacer universitario, que además también es la reproducción, el pensamiento crítico y demás, y también la misma difusión de esta creación de estos nuevos pensamientos y esta confluencia de ideas y perspectivas que tienen, al final de cuentas, la naturaleza de la universidad. Esa dicotomía pues nos ayuda al final de cuentas a entender un poco cuál es entonces por encima el ataque a la autonomía universitaria. Y como la compañera Rosaura lo dijo, hay autonomías de ciertos grados, pero la autonomía dentro de una categoría pues más entendida como un respeto a los mecanismos institucionales que nacen al final de cuentas con el objetivo de un balance de poderes y que nos ayudan al final de cuentas a vivir en democracia, como suponemos y estamos bastante acostumbrados en Costa Rica, esa la división de poderes y esa la autonomía universitaria al final de cuentas garantiza que la universidad sea motor del progreso social, económico y político también de toda la sociedad costarricense. Y el ataque a la autonomía, específicamente cuando hablamos de bajar un presupuesto, de fiscalizarlo, de tenerlo en la mira, el presupuesto es también irnos muy a desde dónde el Ejecutivo está viendo y desde dónde lo está entendiendo cuáles son los gastos de la universidad, que pueden ser completamente diferentes y lo serán a los que estos entes fiscalizadores que el mismo proyecto propone van a querer legitimar, que van a ser precisamente por esta relación de profesores y estudiantes, y también en el olvido quedarán o están al final de cuentas en la cuerda floja las profesiones que tienen que ver más con las ciencias humanas, las ciencias sociales, que son un requerimiento necesario para el aporte de las ideas que se aplican al final de cuentas dentro de la economía y el progreso social costarricense. Algo que también es necesario de recordar es cuál es la perspectiva, y eso mi compañera Sandra va a hacer un poco de énfasis todavía más puntual de qué es lo que propone o cómo ve el Ejecutivo el tratamiento de la política o lo político al final de cuentas. Es bastante evidente que desde que inició la administración ha sido una política confrontativa, ha sido una política no deliberativa, ha sido una política bastante distante del juego, al final de cuentas, de ideas, de propuestas y de deliberación de esas mismas perspectivas desde las que vemos las realidades, sino más bien la confrontación directa a una institucionalidad que ya viene al final de cuentas a ser garante de estos mecanismos que les digo que responden a los mecanismos institucionales y a lo formal de lo que llamaríamos democracia en Costa Rica, en nuestro país. El papel de la universidad en la sociedad, creo que es al final de cuentas lo que se está poniendo en juego con el ataque al presupuesto. La fiscalización, al final de cuentas, va a establecer mecanismos, como les decía, de lo que está bien y lo que está mal en invertir. Y esto es problemático porque al final de cuentas podemos diferir muchísimo y las universidades han sido pioneras al final de cuentas en diferir dentro del poder o la élite política en el poder para las distintas administraciones de lo que es necesario o no para la sociedad. Y eso no es al final de cuentas algo negativo, sino algo que enriquece al final de cuentas el proceso democrático en el que las mismas instituciones y estos mecanismos nos hacen estar dentro de esta institución.
Creo que también el ataque sistemático a la división institucional y de poderes, creo que esto responde mucho también, al final de cuentas, a una cierta, no lo llamaría yo tal vez una amenaza, quizás a el poderío, al final de cuentas, o el ejercicio del poder que tiene la Universidad Estatal en Costa Rica. Y es que siempre ha sido también pionera en plantear y poner sobre la mesa otras perspectivas diferentes siempre al poder administrativo o la élite política del momento. Entonces eso es necesario también de replantear porque también hay una naturaleza del por qué existen estas divisiones de poderes. No es simplemente porque nos lo sacamos de la manga y queremos que hayan mini o micro estados, como en algunos momentos la opinión pública lo ha dicho, ¿verdad? Sino que es para la garantía de las perspectivas de cómo vemos esa realidad y cómo hacemos que el ejercicio de la universidad sea verdaderamente un papel enriquecedor de la sociedad y el progreso social, económico y político. También al final de cuentas, creo que esto, y doña Rosaura lo dijo muy bien, es inconstitucional, no precisamente porque sea también algo que se nos sale de las manos decir, no, es que esto es inconstitucional porque simplemente va en contra de la Constitución, sino que al final de cuentas la Constitución, como lo dijo doña Rosaura, pues nos da un punto de partida. Y ese punto de partida que corresponde a la jerarquía de las normas, pues nos garantiza también que no haya poderes de distintos sectores que le pasen por encima a la generalidad del contrato social que tenemos como Constitución. Entonces creo que por aquí les dejo un poco el preámbulo que quería hacerles para también que mi compañera Sandra tenga la participación minuciosa que va a hacer sobre la lectura que hicimos en conjunto de este proyecto de ley. Y muchas gracias por el espacio. No, gracias a los dos. En realidad se trata de que esta sea una discusión de toda la comunidad universitaria por la gravedad de sus consecuencias y lo profundo de los planteamientos que estamos haciendo en este espacio. Así que muchísimas gracias. En razón de la coordinación que habíamos hecho, le paso la voz en este momento a la estudiante Sandra Avea Sandino, quien es tanto estudiante de Ciencias Políticas como de las Ciencias de la Comunicación Colectiva. Bienvenida, Sandra, tienes tu espacio y es un gusto también que compartas con nosotros tus perspectivas. Bueno, primeramente agradecerle, ¿verdad?, a cada una de las personas que estamos acá y que estamos empezando, ¿no?, a poner sobre la mesa este tema tan importante y prioritario, de acuerdo también a un tema coyuntural, ¿verdad? También le agradezco mucho a las personas que nos están viendo y nos están escuchando desde sus propios espacios, que yo sé que también son parte de la comunidad estudiantil que les preocupa muchísimo sobre el tema en cuestión. Yo quisiera iniciar poniendo también sobre la mesa, antes de ver qué es el proyecto de ley como tal y cuáles son esos artículos que al final de cuentas, desde nuestra visión, son artículos, son exposición de argumentos desde su fondo y desde su forma inconsistentes, y ya los vamos a ver más a detalle un poco más adelante, pero quisiera comenzar antes poniendo sobre la mesa el tema de quién o quiénes son al final de cuentas las personas que proponen este proyecto, porque no podemos dejar de mencionar que al final de cuentas quienes proponen también se evidencia desde el proyecto de ley como tal la visión de mundo, la visión que tienen sobre el FES en este caso, que es lo que se está discutiendo. Me parece sumamente importante también mencionar que yo sé que tal vez cuando vayamos avanzando en la exposición de argumentos, comentar un poquito sobre un artículo de opinión que tuve la oportunidad de leer. Justamente fue del profesor Roberto Fragomeno, que salió hace poco en el semanario Universidad, y me llamó muchísimo la atención porque además de que habla sobre el tema, me llama mucho
el sentido de lo político, ¿verdad? Y también a propósito de que somos estudiantes de ciencias políticas, ¿cómo es que se ha venido interpretando, al menos desde el Ejecutivo y las percepciones como estudiantes y como ciudadanos y ciudadanas en general se ha tenido? Es justamente que ha sido una administración como tal que quizás no se ha permitido tanto el hecho de consensuar, sino más bien un ganar o perder. Y esto lo vimos justamente en la última negociación del FES, que al final de cuentas, desde la percepción de la comunidad estudiantil, que salimos a las calles, que nos manifestamos en contra del recorte al FES, sí pudimos notar que ese día hicimos presión como parte del movimiento estudiantil, como parte de una sociedad que se preocupa por esto y por las consecuencias que trae a la universidad y específicamente a quienes formamos parte de la universidad. Sin embargo, entre voces quizás sí sabíamos que era una pelea que no iba a terminar con la noticia en titulares al día siguiente o en el mismo día al afirmar que la comunidad estudiantil o las universidades públicas hicieron retroceder al Poder Ejecutivo en una posición o en una decisión que se había ya tomado, ¿no? Sabíamos que venía una discusión más fuerte en Asamblea Legislativa por lo que hemos visto a modo contextual, lo que hemos visto desde que se tomó posesión e incluso desde antes, cuál era la postura del Ejecutivo como tal en estos temas. Y en ese sentido, llama la atención justamente el artículo de opinión que nos habla el profesor Roberto Fragomeno, ¿no? Que al final de cuentas no es un gobierno quizás que se muestra anuente a un consenso o a escuchar las diferentes posturas y al final llegar a un acuerdo, ¿no? Que eso es lo que se pretende en una negociación. Sí, entonces, a partir de este análisis o de esta percepción que tenemos, es que creemos que este proyecto dentro de la Asamblea Legislativa que se acaba de presentar es básicamente una réplica del quehacer político del gobierno como tal. Y pensando en esto, nos preocupa muchísimo el tema de el no tener esa apertura quizás y esa anuencia al diálogo y a la escucha. Porque también no solo lo vemos en este tema, sino que recientemente estuvimos viendo la última reunión que se realizó con las fracciones legislativas, por ejemplo, que al final de cuentas se reunieron en Casa Presidencial para discutir un poco sobre las tensiones que se han evidenciado en la Asamblea Legislativa. Y al final de cuentas, cuando termina esta reunión, las percepciones de los líderes, ¿verdad? Y lideresas de fracción son totalmente negativas y preocupantes, sobre todo por la postura que está teniendo el Ejecutivo en este caso, ¿no? Entonces, creo que si no hay un consenso tan siquiera dentro de Asamblea Legislativa para empezar a negociar ciertos temas que son prioritarios al final de cuentas, mucho menos va a haber una apertura y un espacio cuando se trata de un tema que ya se ha posicionado, ya se sabe cuál es la postura del Ejecutivo y claramente se sabe que no terminó en la manifestación que hubo y que ese día justamente dijeron, bueno, no, retrocedemos en lo que habíamos pensado y bueno, no tienen de qué preocuparse. Entonces, desde ahí, pues vemos el qué hacer y lo que se entiende por estas personas y por el Poder Ejecutivo como tal, de la intención que hay detrás de la comunicación y la intención que hay con este proyecto en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, yo quisiera un poquito analizar también la exposición de argumentos que se presenta en este proyecto como tal. Una de ellas es que se nos dice que los estudios actuales, por ejemplo, muestran una asignación de recursos al gasto que no tienen que ver con el objetivo de becas de investigación o acción social. Eso es una afirmación que hacen
en este proyecto de ley, mas no tienen un argumento que le respalde. Entonces, eso es importante destacar. Y en este sentido continúan con esta exposición de argumentos en este tema en particular, diciendo que se necesitan dos disposiciones claras para los que va orientado este proyecto de ley. El primero es que como no hay una claridad, ¿verdad?, en esta asignación, según las personas que proponen este proyecto, no hay una clara asignación de los recursos al gasto. Entonces, como primer punto, proponen una ruta que tenga, ¿verdad?, como principal objetivo esta asignación de recursos específicamente a becas y a regionalización. Sin embargo, también nos dicen que hay una falta de correspondencia entre la oferta y las expectativas del mercado. Aquí yo quisiera detenerme un poco porque me parece incoherente esta primera exposición de argumentos con la continuidad de los siguientes párrafos, porque si bien nos habla de una falta de correspondencia, luego nos dicen que hay un desajuste de las destrezas que requiere el mercado laboral, pero no es cualquier desajuste, sino que nos hablan específicamente de temas como innovación, habilidades de comunicación, liderazgo e inteligencia. Entonces, la lectura que se hace acá pareciera ser que si bien hay una falta de correspondencia entre la oferta y las expectativas del mercado en cuanto a carreras, entonces la lectura radica en que estas carreras, que no especifica cuáles, pero dentro del discurso, al menos nosotros, ¿verdad?, que lo estuvimos discutiendo, lo sabemos, y son las percepciones que tenemos, es que en realidad no estamos hablando de carreras en particular, porque si entonces decimos que hay un desajuste de las destrezas que requiere el mercado laboral y lo hablamos de manera amplia, la innovación, habilidades de comunicación pasan también por carreras de ciencias sociales, pasan también por carreras STEM, que al final de cuentas son estas carreras, este segundo bloque que se quiere priorizar al final de cuentas en este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no se trata de hablar o de apuntar más bien a destrezas que tengan que ver con carreras en particular, si se quiere, sino más bien pensar en que esas destrezas a nivel personal tienen que ver con temas más profundos que se pueden, digamos, y que se pueden trabajar y se pueden seguir desarrollando desde cualquier carrera, independientemente la elección que la o el estudiante tenga, y que pasa también por estos temas no tan prioritarios como el liderazgo, habilidades de comunicación, inteligencia emocional y demás. Así que estas habilidades que nos están apuntando a que no se está respondiendo al mercado laboral no tienen nada que ver con la carrera que uno esté, ¿no? Entonces, por ahí hay una inconsistencia. Y a razón de que me queda poquito tiempo, yo sí quisiera comentar antes de irnos a la siguiente intervención sobre la autonomía, ¿verdad? Que ya lo mencionaban mis compañeros y compañeras anteriormente, que el FES debe ser fiscalizado, y lo dice palabras textuales, ¿verdad? Él debe ser, pero igual nosotros y nosotras nos preguntamos, ¿ese debe ser la fiscalización? Ya tenemos mecanismos de fiscalización y eso pasa también por una rendición de cuentas transparente y pública, ¿no? Y eso ya contamos dentro de las universidades, y cualquier institución pública cuenta con una rendición de cuentas que sí evidencia de alguna forma esa transparencia y ese uso que se les da, ¿verdad?, a lo que recibimos por parte del Estado. Entonces, yo creo que ahí ese debe ser, se está obviando o no se quiere ver desde ese foco que ya existen mecanismos y que estamos dejando de lado. Entonces, no sé si tal vez más adelante vamos a tener un poquito más de tiempo para seguir hablando específicamente de los artículos, pero sí, más que todo dejar eso sobre la mesa. Muchísimas gracias, Sandra. El tiempo es bien ingrato cuando hay tanto que discutir y hablar, pero te agradezco haberte limitado al espacio. Vamos a hacer una segunda ronda de reacciones e intercambios sobre las afirmaciones o los desarrollos que han hecho cada uno de ustedes.
Para finalizar esta primera ronda, le damos la bienvenida y le extendemos un cordial saludo y agradecimiento al profesor Roberto Fragomeno, quien es parte del profesorado de la Escuela de Filosofía de nuestra universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y tiene la voz por los próximos 12 minutos en esta primera ronda para referirse al tema que nos convoca. Bueno, muchas gracias a quienes han organizado este evento, a quienes nos acompañan, a quienes hacen posible la transmisión, muy agradecido. Voy a tratar de ajustarme al tiempo, pero no prometo nada, no se olviden que soy profesor de filosofía. Yo quisiera plantear 3 puntos. En primer lugar, preguntarnos cuál es el lugar de inscripción de este proyecto de ley, para que lo veamos, para que lo entendamos como un momento de un proceso histórico que es el desarrollo del neoliberalismo en Costa Rica, un proceso que tiene 30 años, no voy a detenerme en eso, ya hay mucho escrito en Costa Rica sobre la historia del neoliberalismo en el país, del proyecto neoliberal en el país, y este proyecto de ley hay que inscribirlo ahí, ¿no? Así que esa es una causa remota de este proyecto de ley. Y después hay causas más cercanas, más nuestras, más, no tan remotas. Pero el lugar de inscripción de este proyecto de ley es el proyecto neoliberal que empezó hace poco más de 30 años en el país y que ha sido intermitente, pero que se ha acelerado y ha sido muy constante desde el segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana y que parece que se continúa ahora, ¿no? Con más constancia que en los 30 años anteriores. Así que ahí hay un tema. Unas causas más inmediatas, bueno, hay que buscarlas en el plan fiscal. La regla fiscal ya había ejercido presión sobre los presupuestos universitarios y sobre la autonomía universitaria. Aquí habrá que decir, entre paréntesis, que las universidades estuvieron de acuerdo con el plan fiscal, lamentablemente, ¿no? Y obviamente hay una creación de este proyecto de ley por parte del presidente de la República, su ministra de Educación y su ministro de Hacienda, pero que también tenemos que buscar las causas inmediatas de este proyecto de ley en el FES, en el último FES que los rectores y la representación estudiantil firmaron con el Poder Ejecutivo en septiembre, si no recuerdo mal. Ahí hay algo, ahí pasó algo en la firma del FES, ¿no? En mi opinión, creo que Sandra hizo referencia a la manifestación del 16 de agosto, pero en mi opinión, así lo expresé públicamente en el artículo que escribí, que Sandra generosamente citó, los rectores y la representación estudiantil concedieron demasiado. Concedieron el no reconocimiento de la inflación, un 1% cuando la OCDE calculó entre 11 y 12% de inflación para Costa Rica. No reconocimiento de las deudas anteriores, del que se arrastraban del gobierno anterior. Permitieron que el Poder Ejecutivo tomara decisiones de autonomía interna, por ejemplo, aumentar el número de estudiantes en sedes regionales, aumentar el número de cupos de ciertas carreras, las carreras STEM. Es decir, hay cosas que están en este proyecto de ley, que creo que Sandra y doña Rosaura lo citaron, pero que ya estaban firmadas en el FES de septiembre, repito, que firmaron los rectores y la representación estudiantil. También el Poder Ejecutivo se entrometió en el modo de impartir lecciones. Lo que se firmó en el FES es que debería haber un porcentaje importante de cursos que se impartan de manera virtual. ¿No? Entonces, esas cosas que eran de política, de autonomía o de ejercicio de la autonomía universitaria, ya se cedieron cuando se firmó el FES de septiembre. Además, el FES se firmó por un año, cuando debería firmarse quinquenalmente. Otra sesión más
al Poder Ejecutivo, asunto que viene desde hace varios años, cediéndosele al Poder Ejecutivo una firma de FES anuales en lugar de FES quinquenales. Y todo esto, en mi opinión, lamentablemente, firmado por los rectores y la representación estudiantil. Entonces, ya hay cosas que están en la ley que atentan contra la autonomía universitaria, como lo han explicado quienes me antecedieron, pero que ya se habían concedido en el FES. Así que hay una continuidad entre lo que se firmó en septiembre y este proyecto de ley. Digo, este es el lugar de inscripción, en mi opinión, para entender la lógica política de esta ley, ¿no? De este proyecto de ley. Este pasado, por decirlo así, ¿no? Este proceso que tiene este proyecto de ley. Si no, no lo entendemos. Digo, si creemos que este proyecto de ley es autónomo del pasado reciente, FES o plan fiscal, bueno, es el nombre popular, el plan fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del gobierno anterior, creo que no comprendemos bien de dónde viene esta ley. Parecería que acaba de salir de la nada y eso no sería, en mi opinión, del todo correcto, no nos permitiría entender bien. Ya, este sería mi primer punto. El segundo punto es propiamente el proyecto de ley. Aquí debo decir algunas cosas. Sí, claramente, por autonomía universitaria, siempre hemos entendido que la autonomía universitaria es académica, administrativa y económica. Siempre hemos entendido que la autonomía universitaria implicaba el autogobierno y formas de cogobierno en la universidad, profesores, estudiantes, ¿no? Siempre hemos entendido que la responsabilidad del financiamiento provenía del Estado, de que el Estado era el proveedor del financiamiento, ¿no? Y siempre hemos entendido por autonomía que las universidades deberían responder con autoevaluación permanente y rendición de cuentas, ¿no? Es por autonomía hemos entendido eso. Mi opinión, y en esto creo que coincido con algo que señalaba Sandra, es que el proyecto tiene 9 páginas de considerandos y 4 páginas de articulado. Tiene un supuesto que justifica ideológicamente la construcción del proyecto de ley, que es que en las universidades no rinden cuentas. Para mí este es el supuesto fundamental del proyecto de ley. No hay rendición de cuentas. Las universidades reciben financiamiento del Estado que se recauda vía impositiva y con ese dinero hacen lo que quieren y la sociedad no sabe, ¿no? Y el Estado no sabe en qué se gastan los recursos que envía las universidades. Para mí esta es la clave de bóveda del texto de la ley. En mi opinión, y como ya se ha dicho aquí, no voy a insistir, este supuesto es falso y es el supuesto que habría que desmentir frente a un gobierno que no parece muy dispuesto a dar la lucha por la vía de la argumentación, ¿no? Es un gobierno que está más dispuesto a dar la lucha por la fuerza, ¿no? En relaciones de fuerza, que en relaciones argumentativas. No sé si los universitarios estamos entendiendo esto, ¿no? La lógica con la que el gobierno, sobre todo el presidente, la lógica política con la que el presidente funciona, ¿no? Él está más pendiente, en mi opinión, no lo conozco, pero en mi opinión está más pendiente de las relaciones de fuerza que del orden del discurso, que el del orden de la argumentación. Y este es el supuesto fundamental. Las universidades no rinden cuentas y la ley le crea a las universidades, ¿no? 2 mecanismos, ¿no? administrativos para supuestamente fiscalizar, ¿no? Uno es el Consejo de Coordinación, que es una suerte de estrategia para rodear a CONARE y neutralizar cualquier iniciativa autónoma que el CONARE pueda tener, ¿no? Es una especie de
sí, de estrategia militar, de rodear al adversario y impedirle maniobrar políticamente, ¿no? Se rodea el CONARE con 4 ministros o 4 representantes de ministerios que terminan imponiendo las políticas del Poder Ejecutivo que vienen desde el Plan Nacional de Desarrollo a las universidades. ¿Mm? Y en segundo lugar, le imponen a las universidades unos mecanismos de presentación de informes mensuales, escuchen bien, mensuales, que van a, además de ocasionar un gran gasto administrativo a las universidades, las van a asfixiar administrativamente, van a provocar un ahogo administrativo. Piensen ustedes lo que va a significar al vicerrector o vicerrectora de administración pidiéndole informes todos los meses a las distintas unidades académicas, que tendrán que disponer de todo un aparato administrativo para atender, en lugar de atender la administración del proceso formativo, atender fundamentalmente estas solicitudes de informes pormenorizados y mensuales que las universidades deberán presentar. Y sobre esto se decidirá el financiamiento de carreras, porque además el proyecto de ley presenta la idea de que hay que hacer una cuenta, hay un criterio econométrico aquí, de cantidad de profesores por cantidad de estudiantes, y claro, eso termina docentizando a la universidad, si se llega a aprobar, y abandonando investigación, acción social y otros programas, ¿no? Porque si se hace la cuenta de profesor por estudiante, entonces, claro, se va a medir con ese criterio econométrico y economicista la supuesta eficiencia de las universidades. Entonces, este ahogo, esta asfixia administrativa, termina recortando, obviamente, autonomía. Pero quiero insistir, y me perdonan si soy insistente, de que buena parte de este proyecto de ley que recorta autonomía ya venía de la firma del FES. Así que este es el segundo punto, ¿no? La ley contiene eso. Un asunto, entonces, 2 mecanismos para asfixiar cualquier proyecto autónomo y de decisión autónoma de las universidades. Además que podría poner a las universidades a competir entre sí por apropiarse de porcentajes distintos del FES. Esto ya lo habían planteado, ¿no? Rectores universitarios, el Instituto Tecnológico y el rector de la UNED ya habían planteado que la distribución del FES no era equitativa, y ese era un tiro por elevación a la Universidad de Costa Rica, que es la que recibe la porción más grande del FES. Así que ahí hay un problema también de homogeneidad entre las universidades. El consenso está quebrado. Nuestro rector lo dijo con toda claridad, ustedes recordarán, ¿no? En un pequeño video que pasó a la comunidad universitaria. El consenso universitario entre universidades está quebrado, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya. Un asunto interesante es que el Poder Ejecutivo, menor, pero interesante y hasta casi risueño, es que el Poder Ejecutivo utiliza argumentos tomados del programa Estado de la Nación, ¿verdad? Que hace tiempo vienen defendiendo el proyecto neoliberal en el país, defendieron el TLC, defendieron el plan fiscal, etcétera, y que son los que inventaron la pseudo categoría de apagón educativo para cargar sobre maestros y profesores la responsabilidad por haber hecho una huelga, que es un derecho constitucional. Lo simpático aquí, y no tan simpático, es que CONARE financia al programa Estado de la Nación. Y a mí me gustaría proponerle a los rectores, y al nuestro en particular, si es que está escuchando, que ese financiamiento al programa Estado de la Nación por parte del presupuesto universitario cese inmediatamente, ¿no? Porque el programa Estado de la Nación produce argumentos que después se usan en contra de las universidades
y las universidades no tienen por qué estar financiando ese programa, ¿no? Que de hecho están en el mismo edificio. Ya, y ahora paso a mi tercer punto, ya ahora sí termino. Yo sí creo también que sí, que hay que hacer aquí, la universidad tiene una doble tarea. Si vamos a cuestionar este proyecto de ley, porque está inscrito en un proyecto de país que no compartimos, tenemos que poner un ojo en nuestro neoliberalismo interno. Hay neoliberalismo al interior de la Universidad de Costa Rica. Hay un 60% de profesores interinos en la docencia. Hay tercerización de servicios en el área de conserjería, limpieza. Esos son modelos de contratación del manual neoliberal. Hay neoliberalismo interno, ¿no? Nos han recomendado desde la Facultad de Economía que el plan fiscal era bueno para la universidad y resultó ser malo para la universidad. Entonces digo, primero tenemos que tener un ojo puesto en nuestro neoliberalismo, el neoliberalismo que nos habita como comunidad universitaria. Y por supuesto, entonces reconocer eso, hacer autocrítica, no permitir formas neoliberales, ¿no? Porque repito, ojalá el estudiantado esté en contra de este proyecto de ley, pero el representante estudiantil firmó el FES. Y parece que esto no, ¿no? Entonces, aquí no ha pasado nada, el FES fue una cosa y este proyecto de ley es otra, y eso no es correcto. No se pueden hacer análisis políticos así. Entonces hay que hacer autocrítica y profunda en nuestra universidad. Volver a tender puentes con la sociedad civil. Esos puentes están cortados y se cortaron porque nosotros abandonamos a maestros y profesores en las huelgas que hicieron en el 2018 y 2019, ¿no? Nos movilizamos, como el 16 de agosto, cuando nos tocan a nosotros. Pero cuando tocan a otros sectores de la sociedad, nos desentendemos. Hemos permanecido indiferentes en los últimos 10 años. Hay que revertir esa situación haciendo una profunda autocrítica. Porque el poema de Bertolt Brecht sigue vigente. Cuando vengan por nosotros, será demasiado tarde. Entonces aquí hay un asunto. El rector nuestro ha hecho algo, una reunión con... Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo termino, no se enoje. Y si vamos a defender la institucionalidad, tener en cuenta que defendemos la institucionalidad que tiene mecanismos redistributivos de la riqueza en Costa Rica. Hay cierta institucionalidad que no tenemos por qué defender porque está secuestrada, seamos sinceros en esto también. Hay cierta institucionalidad en este país que está secuestrada por una casta. Y esa institucionalidad no merece ser defendida por nosotros, pero sí la institucionalidad que en su constitución, en su institucionalización, contiene mecanismos redistributivos. Yo creo que hay que hacer algo, claro que hay que hacer algo. Autocrítica y vincularse con otros sectores sociales a los que hemos abandonado y plantearse de que el horizonte que tenemos no será de lucha argumentativa, de lucha hermenéutica, ¿no? Sino de relaciones de fuerza. Si entendemos esto, creo que podemos defender a la universidad y al Estado Social de Derecho como corresponde. De lo contrario, creo que podríamos no estar a la altura, ¿no? Pero quiero terminar con esto. Si no miramos nuestro neoliberalismo interior, que parece que nadie se da cuenta, es un neoliberalismo asintomático el que tenemos, ¿no? Tenemos que mirar bien, ¿no?, cómo hemos actuado en los últimos años y revertir esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Fragomeno. Vamos a hacer, bueno, tenemos intención de leer algunas preguntas del público. Tenemos una buena audiencia, pero aún no tenemos valientas. Así que si lo tienen a bien, quería darles unos minutos, unos 5 minutos para hacer una referencia de reacciones
a la conversación que hemos sostenido hasta el momento. Me indican que, bueno, y aprovechemos esta segunda ronda para hacer referencia a ya una pregunta que nos llegó, 3 preguntas que nos llegaron, se las voy a leer y ustedes podrán usar en ese tiempo como gusten la atención de estos cuestionamientos. Diego Bonilla dice, ¿cómo articular las comunidades universitarias de las distintas universidades en la coyuntura actual? ¿Qué hacer como movimiento estudiantil para tener incidencia en el trámite legislativo? Es la primera pregunta, las primeras 2 preguntas. Y tenemos una pregunta directamente para el profesor Fragomeno. ¿Cuál es el modelo de universidad que quiere este gobierno? ¿No crees que este proyecto de ley es un intento de que el presupuesto universitario sea administrado directamente por gerentes y no por universitarios, según el modelo que tienen algunas universidades europeas? Y más en concreto, echar mano de la plata del FES directamente. Esas son las preguntas que tenemos. Agradecemos a Diego Bonilla y a Roberto Herrera por sus planteamientos. Y volvemos con la doctora Rosaura Chinchilla por si quiere utilizar esta segunda parte para puntualizar. Adelante, doña Rosaura, unos 5 o 7 minutos. Muchas gracias. A ver, partiendo de lo que señala el profesor Fragomeno, en lo que yo coincido en el tema de que no será una lucha argumentativa, sino de medición de fuerzas, es necesario recuperar el tema de la movilización social, obviamente construyendo los puentes rotos, aspecto en el que yo también coincido con el resto de los actores sociales. La movilización social es un derecho, la protesta social es un derecho, una forma de la manifestación de la libertad de expresión. Y si vemos los resultados finalmente de la negociación, entre comillas, del FES, buenos o malos, pero pudieron ser peores, se debieron a la movilización de la población y de la comunidad académica. De tal manera que es fundamental que a lo interno de las universidades estatales se hagan ciertamente estos ejercicios de reflexión, de análisis, de concientización y de sensibilización, pero que hacia afuera también esto se manifiesta en movilizaciones evidentemente respetuosas desde mi posición de todos los otros derechos de las poblaciones, pero que se manifieste también en función de la fuerza universitaria, porque de lo contrario, los argumentos, por muy de peso que sean, sumados a esa penetración en alguna institucionalidad de sectores que no necesariamente se motivan o se basan en argumentos, pues no van a ser admisibles o no van a tener ningún resultado positivo. Yo sí quisiera insistir en que es necesario en ese tema de sensibilización a la población, que también pasa por la sensibilización hacia otras comunidades universitarias, primero partir de un tema de unidad en la lucha de las universidades estatales y no de competencia entre ellas, porque además el proyecto pretende, nuevamente el discurso manifiesto, hacer una redistribución de los recursos del FES, vendiendo la idea que no necesariamente se va a materializar en el articulado, pero así lo exponen valga la reiteración, en la exposición de motivos, de que las otras universidades han sido tratadas con algún nivel de injusticia y que eso va a cambiar. Es decir, un discurso de divide y vencerás que es necesario contrarrestar. Pero también es necesario fortalecer y, digamos, las manifestaciones hacia las comunidades en el sentido de que la argumentación de que las universidades hacen uso o
indebido de los recursos públicos no son correctas. Inclusive, si uno observa la exposición de motivos, el proyecto son efectivamente como 8 páginas y la mitad de ellos es de la exposición de motivos. La mitad tiene datos adecuados y de esas 4 páginas y el resto algunas tergiversaciones y frases fuera de contexto, reconoce esa exposición de motivos, dice, las universidades públicas tienen una importante penetración en los quintiles de menores ingresos, porque era imposible evadir una realidad de esa naturaleza. Tienen un extenso programa de becas que cubre a poco más del 50% de la población estudiantil y supera el 80% en las sedes regionales. Es decir, habían suficientes elementos para aquel discurso de elitismo o de vallecentrismo, de que no necesariamente es así, aunque haya que fortalecer mucho en sedes regionales. Pero después ya agrega, una vez que ha dado datos correctos, agrega. Pero también es cierto que los estudios actuales, cuáles no sabemos porque nunca los cita, mero discurso, mero humo, muestran una asignación de los recursos a gastos que no tienen que ver con el objetivo y que ponen en tela de juicio mantenerlo a largo plazo. Y entonces uno dice, ¿cuáles estudios y cuáles gastos no tienen que ver con el objetivo? Y después aclara, los gastos en sueldos y salarios consumen una proporción muy alta del FES. Sí, pero si se trata de instituciones que dan un servicio de docencia, pero no solo de docencia, sino de investigación y de acción social, y el servicio se basa en recurso humano, no será una proporción alta de esos recursos la que se deba de destinar en sueldos, por supuesto. Si es una institución de servicios como el Ministerio de Educación, como la Caja de Costarricense de Seguro Social, ¿en qué se va a destinar si no es en sueldos? Y esa es la justificación del mal uso de los recursos que se pretende indicar. Yo quisiera terminar diciendo que a pesar, por lo menos a mí me da la impresión pues de la obvia inconstitucionalidad del proyecto de ley, que por una ley o una norma de menor rango no se puede afectar la Constitución, pero lamentablemente y con mucho dolor, porque trabajo también en una institución que creo que es fundamental para el desarrollo del país y para la democracia, que es el Poder Judicial, no siempre, decía un viejo refrán, no siempre en el litigio hay que tener la razón, sino hay que saberla pedir y que se le quieran dar. Y no siempre, a pesar de la evidencia, por ejemplo, en el tema del empleo público, la Sala Constitucional ha querido dar la razón y ha salido con interpretaciones bastante cuestionables y que tienen poca solidez en las normas y principios constitucionales. Por eso quisiera insistir en que también las universidades públicas deberían empezar a efectuar litigio estratégico a nivel internacional en cortes internacionales, de la base o de la mano de el protocolo del Salvador, de la mano de estos principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, que establecen en su principio cuarto la protección frente a interferencias del Estado y señala que la libertad académica se impacta negativamente cuando hay presiones indirectas sobre los contenidos curriculares, y este proyecto evidentemente las tiene cuando nos dice en qué se deben invertir los recursos, qué carreras se deben potenciar y cuáles no, y cuando se señala que la aplicación de medidas presupuestarias o con impacto en el presupuesto a las instituciones académicas con el fin de castigarlas, premiarlas o privilegiarlas es una forma de interferencia del Estado.
Y evidentemente en el contexto que muy bien explicó el profesor Fragomeno, pues este proyecto es un mecanismo de castigo indirecto al actuar de las universidades. Solamente. Muchas gracias, doña Rosaura, por su invitación, más allá de la reflexión, también a la acción. Le paso a la palabra al profesor Fragomeno. En el tanto tenemos un cambio de sede de los demás compañeros, entonces si se nos adelanta en el orden, le damos estos 5 o 7 minutos adicionales para referirse a los planteamientos previamente esgrimidos. ¿Estará por ahí el profesor? Sí, Ahí estoy aquí. No, quería contestar lo que pregunta el profesor Roberto Herrera. No sé si hay un proyecto de universidad de este gobierno, porque no está explícito en ningún lado. Sí sé que hay un modelo de universidad del proyecto político neoliberal. Entonces, claro que aquí hay un problema político y cultural. La Universidad de Costa Rica nació y se fortaleció para un modelo de país, que fue el que se pergeñó en la década del 40, ¿no? En las reformas sociales de la década del 40, y que más o menos continuó después de la Constitución de 1949, ¿no? No quisiera discutir sobre nombres, pero digo, había un proyecto político desarrollista, neodesarrollista en el país, en algún punto hasta de nacionalismo popular, en el caso del presidente Calderón Guardia. En fin, esa universidad hacía sintagma con ese modelo de país. Ya. Los neoliberales tienen otro modelo de país, tienen otro proyecto. Y por lo tanto la universidad pública, así como está, aún con sus contradicciones y aún con sus incoherencias, no es una universidad que se acomode al modelo de país neoliberal. El modelo universitario neoliberal es plasmado, por ejemplo, cuando en la Organización Mundial de Comercio, en la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, señalan que la educación es una mercancía más, es un bien transable. Y así, entonces nosotros no funcionamos así, o no queremos funcionar así, ¿no? Queremos un estudiantado que si tiene problemas económicos, ayudarlo con becas, queremos profesores y profesoras más o menos bien pagados, con instalaciones adecuadas, con laboratorios de avanzada, con una implantación territorial importante. Queremos eso. Las universidades han trabajado en ese sentido muchísimo en Costa Rica, pero el modelo neoliberal trata a la educación como una mercancía, por lo tanto también como un gasto, no como una inversión. Entonces creo que por ahí hay un problema ¿no? Quieren echar mano de la plata del FES. Bueno, sí, es probable, es probable. Aquí posiblemente el gobierno no tenga del todo consenso con la dirigencia empresarial del país, porque la dirigencia empresarial del país, la alta dirigencia empresarial del país, sabe que la formación de profesionales en este momento seriamente se hace en las universidades públicas, ¿no? Entonces, debilitar la universidad hasta cierto punto, yo creo inclusive que la alta dirigencia empresarial del país no estaría muy de acuerdo. Lo que sí estarían de acuerdo, y ya lo plantearon y se firmó en el FES, es privilegiar ciertas carreras, ¿no? Entonces, le darían a la universidad una función profesionalista. Y esa no es la universidad que se fundó en los años 40. La universidad pública tenía como función formar profesionales para un aparato productivo en crecimiento y unas clases medias en expansión, pero también tenía la pretensión de formar un tipo de ciudadano adecuado a ese modelo de desarrollo. Creo que esta segunda parte ya no les interesaría tanto. Entonces creo que hay un problema ahí que podemos discutir. Muchísimas gracias, profesor Fragomeno. Y vamos a pasar a la atención de consultas por parte de
Sandra Avea y seguidamente por Sandro Montero. Sandra, ¿nos escuchas? Sí, listo. Lo que pasa es que ahí nos estábamos cambiando todavía. Bueno, yo creo que con la pregunta que decía Diego Bonilla en cómo articular las comunidades universitarias, ¿verdad? De las distintas universidades en la coyuntura actual, yo creo que pasa, y qué bueno que lo pregunta, porque creo que es una preocupación que no solo él la tiene, sino que también nosotros y nosotras como estudiantes. Yo siento que ahorita, al menos desde la Universidad de Costa Rica, es importante mencionar que estamos en un proceso de elección federativo, ¿verdad? Y en ese proceso de elección federativo, pues para contextualizar un poco, tenemos a dos partidos políticos federativos que ambos en su plan de trabajo, ¿verdad? O en sus propuestas, tienen muy en claro cuál es, digamos, la posición que se va a tener, al menos desde la Federación de Estudiantes de la UCR como tal, ¿verdad? Y es en contra de todo este proyecto, ¿verdad? Que busca regular el FES como tal. Pero me llama mucho la atención también lo que decía y la intervención del profesor Fragomeno, y es que ya son concesiones dadas. Si bien es un proyecto que reúne o podemos al menos entender y se evidencia cuáles son las intenciones del Poder Ejecutivo como tal en cuanto al FES, también es importante, como decía, ver la responsabilidad que tienen no solo quienes negociaron el FES en el último momento, sino también la importancia de las representaciones estudiantiles en este mismo, porque algo que también nos parece importante, y no solo importante, sino que es preocupante, es que en este nuevo proyecto de ley quienes van a discutir y quienes van a negociar, pues el fondo, ¿verdad? Como tal, ni siquiera hay una representación estudiantil. Todo se limita, ¿verdad?, al Consejo Nacional de Rectores, se limita a otras representaciones de ministerios, pero no tenemos una representación estudiantil en esa mesa. Entonces, ya no solo implica la responsabilidad que se tuvo en su momento, del directorio en su momento, de asumir la responsabilidad de negociar, al menos, ¿verdad?, partiendo desde las percepciones e intereses de la comunidad estudiantil en una mesa, sino que ahora ni siquiera se nos está dando ese espacio como estudiantes. Y es increíble porque si podemos leer el artículo 1 que tiene este proyecto de ley, pues dice que la preocupación más importante que este tiene es justamente velar por las becas, velar por la regionalización, potenciar este tema de la regionalización, y son temas que nos pasan por el cuerpo a nosotros y nosotras como estudiantes. Y al final de cuentas yo sé que la Universidad de Costa Rica, o bien la universidad pública como tal, como ya lo decía Sandro, no solo somos los estudiantes, los y las estudiantes, pero sí que nos afectan directamente, al menos en términos de beca. Entonces, me parece fundamental que si bien ya se nos está invisibilizando en un proyecto que ni siquiera tome en cuenta a una representación estudiantil, pues yo creo que ahí es donde debemos empezar por exigir sobre todas las cosas que la comunidad estudiantil tenga voz y también tenga voto en esa mesa. Y eso creo que además de ser responsabilidad individual y colectiva dentro de cada universidad pública, también tiene una responsabilidad enorme quien quiera de los dos partidos que ahorita se están disputando para estar, ¿no?, como una nueva federación de estudiantes, tiene que tener en cuenta. Independientemente de cuáles sean los resultados de uno u otro partido, me parece fundamental que tienen una responsabilidad enorme, mencionar que tienen esta responsabilidad y que también sí tienen que empezar por generar espacio, no solo desde una responsabilidad individual como asociaciones estudiantiles, sino ya articuladas desde cada asociación
y también pues con la respectiva representación federativa. Y ya luego entonces empezar a articularnos a lo externo con las diferentes universidades públicas. Yo creo que por ahí tenemos que empezar, por articularnos nosotros y nosotras de cara a esta nueva administración federativa que ya pronto pues vamos a saber quiénes van a ser, ¿no? La nueva representación federativa y que les queda una enorme responsabilidad, que no están solos y solas, que vamos a estar pendientes de ese proceso, pero que indiscutiblemente tienen la labor, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad de generar estos espacios, primero de conocimiento y luego para empezar a visibilizar pues esto que nos dice este proyecto de... Muchísimas gracias, Sandra. Y para cerrar esta segunda ronda y atender algunas de las preguntas, Sandro, tienes la voz. Adelante. Ok, no, muchas gracias por, al final de cuentas, el espacio tan enriquecedor. Yo creo que ya quitándome un poco el rol de profesional, digamos, y secundando las palabras de mi compañera Sandra, los problemas que plantea el profesor Fragomeno aquí son una obviedad prácticamente y que ha estado imperante en la universidad estatal pública hace más de 10 años, ¿verdad? Al final de cuentas tenemos un proceso histórico donde no hemos acompañado a las comunidades, donde no hemos acompañado a la sociedad costarricense en las luchas, donde se ha completamente violentado los derechos ciudadanos de todos y de toda la sociedad en su conjunto y de este Estado social de derecho que tanto énfasis hacemos, quizás hasta desde la misma Escuela de Ciencias Políticas, a proteger y a reservar, y que no hemos podido articularlo y no hemos podido salir a la calle a defender nada más que, como lo ha dicho el profe Fragomeno, que estoy completamente de acuerdo con su punto de vista, defender solo nuestros intereses, como si al final de cuentas toda nuestra profesionalidad y todo de lo que nos privilegiamos, porque es al final de cuentas un privilegio en este país estudiar en universidades públicas y más, digamos, desde mis profesiones que han sido completamente becadas, la sociedad costarricense es, al final de cuentas, quien me da a mí esa garantía de profesionalizarme y no ir de la mano con ellas a la reivindicación y a las luchas que se dan, pues es completamente un despropósito de la misma universidad latinoamericana que tanto nos caracterizó en su momento, ¿verdad? Y que nos diferencia también de distintas maneras de hacer universidad, como la norteamericana y la misma europea en su momento, quienes han sido al final de cuentas favorecidas y que han ido muy de la mano desde la línea de lo estatal y respondiendo justo a estas lógicas de los mercados y que no han sabido acompañar a las sociedades y este vestigio de neoliberalismo que impregna en lo más profundo de nuestras conciencias, pues también como seres individuales. Y creo que al final de cuentas, dirigiéndome a las y los estudiantes de todas las universidades públicas, es a instarles a que de verdad politicen los espacios de las clases, de que hagan y que saquen a la mesa el tema de esta coyuntura neoliberal en la que estamos, al final de cuentas, en riesgo el quehacer universitario, y que al final de cuentas ejerzan el poder que tenemos, que simplemente nos hace falta articularlo y ejercerlo como tiene que ser, y que es posicionar y también hacer que los profesores que están moderando al final de cuentas nuestro espacio de educación se interesen y nos hagan, al final de cuentas, replantearnos críticas, replantearnos cuál es nuestro propósito de universidad, qué estamos haciendo por la sociedad, y eso también es un propósito que los estudiantes y las estudiantes también deberían de hacer también en el espacio del aula. Y desde la Escuela de Ciencias Políticas, no precisamente desde la escuela, pero ha sido iniciativa, bueno, particularmente de mí y de otros estudiantes organizados, tenemos un proyecto que queremos enlazar con la SOCIA y con la escuela en su momento, pero obviamente son procesos que llevan tiempo, pero de precisamente politizar espacios y llevar, por ejemplo, nosotros
tenemos al final de cuentas las herramientas quizás profesionales para poder mediar espacios de debate y de concientización, llevar temas que la sociedad las está quejando y que también las podemos hacer no solo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, sino en las facultades también de Ingeniería, en las facultades de Ciencias Económicas, en la Facultad de Derecho y demás facultades, para que el quehacer universitario también tenga que ver con la reflexión y los espacios universitarios de politización y de elevar estos temas para definitivamente replantearnos y hacernos autocrítica, que sería lo más decente que deberíamos de hacer como estudiantes y profesionales de las universidades estatales. Muchísimas gracias, Sandro, y hago extensivo el agradecimiento a quienes integraron este panel, el profesor Roberto Fragomeno, la profesora Rosaura Chinchilla, Sandro Montero y Sandra Avea Sandino, por su generosidad con el tiempo y con sus criterios. Se hace ingrato cuando problematizamos alrededor de circunstancias tan complejas, y también es bastante ingrato tener que moderarles el tiempo. Esperamos que este sea un primer espacio de discusión, pues el llamado de todos ha sido coherente hacia la discusión, hacia el tender puentes, hacia problematizar y tomar acciones alrededor de esta amenaza latente, esta amenaza que tenemos al frente, transformada en un proyecto de ley. No quisiera cerrar sin reiterar el agradecimiento a la audiencia por permanecer con nosotros a lo largo de toda la transmisión, a Carol Ríos en los procesos de comunicación y al compañero Eric Jiménez también de nuestra escuela por ayudarnos en la parte técnica. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Este conversatorio va a quedar dispuesto para que lo puedan consultar más adelante.